Llevamos meses seguramente, hablando de cómo se ha descompuesto la situación en Chiapas, un estado, con muchísimas particularidades que hacen que esta violencia cobre un sentido especial. Hoy es miércoles de análisis y este es el tema de René Delgado. ¿Cómo te va, René? Buenos días. Díaz, buenos días. Enrique, buenos días. Muy delicada la situación por las características que tiene el estado de Chiapas, ¿no? Así es. Fíjate que ayer, justamente pensando en el comentario, recordaba cómo hace 30 años, en 1994, amaneció con un movimiento insurgente. Un movimiento insurgente que pretendía dar voz a quienes no tenían y hacer visibles a quienes se ignoraba. Esa rebelión armada duró 12 días para todo fin práctico y creo que concitó verdaderamente no solo la atención nacional, sino internacional que venían a ver al ejército zapatista, que logró de algún modo empoderar y, como dice el filósofo y lingüista Luis Peña de Martínez, además empalabró a los grupos indígenas. De algún modo, esa violencia se entendió que tenía un propósito social. Hoy van años de ver una violencia con un despropósito antisocial, el dominio de la frontera por parte de grupos criminales que tienen ya incluso estructuras paramilitares. Ahora, lo paradójico de esto es que desde el 19 de septiembre del 2021, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional emitió un comunicado muy duro que se intitulaba Chiapas al borde de la guerra civil. Ahí estamos hablando de hace 3 años. Pero esto, para que entonces se hubiera emitido ese comunicado, se entendía que desde antes prevalecía esa situación. ¿Y qué establecían ahí? Uno, denunciaban, acusaban la presencia de grupos criminales paramilitares, la indolencia del gobierno de Rutilio Escandón, los intereses del Partido Verde, y prácticamente, no diría que pasó desapercibido, pero no mereció la atención debida esa advertencia que ya acusaba una violencia importante. Y en ese comunicado se destacaba también la importancia que habían tenido los párrocos de la diócesis, así como los activistas defensores de derechos humanos, para que el conflicto en Chiapas no escalara. No se hizo gran cosa, tanto así que la situación en Chiapas no se ha recompuesto. Al contrario. Se ha descompuesto. Y paradójicamente, creo yo que el asesinato del párroco Marcelo Pérez Pérez vuelve a poner sobre la mesa una realidad que ahí está, que es muy delicada y que, si bien por cuanto ocurre en Sinaloa, en Tabasco, en Guanajuato, de pronto no se advierte la muerte de este buen hombre, creo que vuelve a poner ahí la atención. Ya está detenido el presunto asesino, pero eso no reivindica la causa que él defendía, y la causa que él defendía, dicho muy en breve, era paz con justicia. Entonces, sí, verdaderamente asombra que después de tanto tiempo tengan que ocurrir hechos como este para voltear la vista al sureste del país. Hay una ausencia total del Estado, porque con el EZLN había más mensaje que violencia. Hoy es la violencia por la violencia de estos grupos criminales. Sí, valga la expresión, había una rebeldía con causa. Sí. No criminales con fusiles. Y grupos del crimen organizado más interesados que nunca en esa frontera, en la del sur, y en lo que está sucediendo y en la posibilidad de cooptar a gente con las características particulares que hay en Chiapas, ¿no? Así es, Daniel. Hace tiempo lo comentábamos aquí. Sí, me acordé ahorita. Como antes veíamos guatemaltecos que venían a México y ahora al revés, en busca de refugio, y ahora son mexicanos yéndose a Guatemala, huyendo de la violencia en búsqueda de y que allá siguen, ¿eh? Y que allá siguen. Ahí están.
Chiapas. Sí, un estado complicadísimo de entender históricamente y con esta descomposición que ha tenido por diferentes razones y por las características evidentes que tiene, pues se hace bastante. Pero ahora, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que se tendría que hacer en Chiapas para, digamos, enderezar el rumbo y que por lo menos los chiapanecos, sobre todo los que viven en la zona de la frontera, puedan dejar de huir? Porque han tenido en miles que dejar sus casas, sus familias, sus pertenencias, todo. Pero el problema, digo, en efecto, ayer decía la presidenta que cada estado tiene sus particularidades, Claro. pero estamos viendo muchos focos Muchos. de violencia criminal. Y muchas semillitas que están ahí sembradas en Chiapas. Gracias, René. Estaremos atentos de la ustedes. situación. Una de las muchas que vale la pena analizar en este momento en el país, ¿no? Así es. Gracias, muchas gracias, René. Los vemos esta noche en Tercer Grado. Gracias.